recuerdo, antes de empezar, que se graba la sesión, por lo tanto, obviamente quien no esté, pues lo puede ver en otro momento y quien esté conectado ahora, pues también lo puede volver a ver en otro momento. Recordaros que cuando acabemos, igual que el viernes, os pasaré la presentación por email en formato PDF, un test que tenéis que hacer, que es autocorregible y os va a dar los resultados enseguida. Y creo que también algún documento extra por si os resulta interesante y lo queréis leer. Igual que os dije el viernes, cualquier tema que os interese especialmente, por el motivo que sea, que queráis más información, me la pedís sin problema. Me escribís en cualquier momento al email, sea ahora, sea de aquí 6 meses, cuando queráis. Y bueno, si la tengo directamente y si no, pues gestiono para quien corresponda os pueda dar más información. Sabéis, vamos a hablar de la inclusión en los deportes de montaña. Sabéis que dentro de la federación existe una vocalía especializada en esta parte de los deportes de montaña, por lo tanto, pues os pueden ofrecer más información. Bueno, pues empezamos. Los objetivos que tenemos hoy va a ser lo primero, intentar definir los conceptos básicos relacionados con inclusividad, que veremos que ha habido una evolución a lo largo del tiempo y es importante que lo tengamos claro. Reflexionar sobre la utilización del lenguaje inclusivo, sobre realmente la influencia que puede tener y su importancia. Hablar sobre la importancia que que puede tener el deporte inclusivo dentro de un club. Hablar, por supuesto, de que la figura del monitor o monitora, qué influencia tiene en todos los valores que están asociados a la inclusión. Vamos a hablar más que hablar, vamos a enumerar algunos materiales inclusivos y ver algunos ejemplos de actividades de montaña inclusivas. Pero obviamente para poder llevar a cabo actividades que requieran este tipo de materiales, debemos de realizar formaciones específicas. Entonces, hoy no vamos a detallar, por ejemplo, hablaremos de la silla Juliet, pero no vamos a hablar de las partes de la silla, de cómo se utiliza, eso no lo vamos a hacer porque requiere, como os digo, formaciones específicas que se tienen que plantear, aunque tenga una parte online, obviamente tienen que tener una parte presencial y por personas que estén específicamente trabajando con eso para poder compartir experiencias y que se pueda aprender el uso con seguridad. Entonces, obviamente necesitaríamos bastante más de las 2 horas que podemos dedicarle ahora mismo a este tema. El objetivo principal va a ser reflexionar sobre la importancia y qué es el deporte inclusivo en montaña. Ese es nuestro objetivo de hoy. Bueno, siempre que tengamos algún tipo de posible desigualdad, obviamente vamos a tener que tener una legislación y una normativa que pueda garantizar que se cumplan los derechos de las personas que estén en esa situación. Por lo tanto, vamos a tener la Ley de Derechos de las Personas con Discapacidad y vamos a tener otro tipo de normativas y leyes. Y por supuesto, luego dentro de cada federación va a tener, bueno, el Consejo Superior de Deportes marca, obviamente, que tiene que haber dentro de cada federación una normativa o un plan de medidas que tenga que cumplir para garantizar que realmente se pueda dar la oportunidad igualitaria de oportunidades. En diciembre de este año, del año pasado, es decir, hace un mes, se publicó el proyecto de la nueva ley del deporte. Vamos a ver qué nos dice en cuanto a igualdad y a inclusión, pero
hay que recordar que aún no está en funcionamiento. De hecho, faltará desarrollar más normativa para que pueda ponerse en marcha. Entonces, bueno, como os decía, todo aquello que sea objeto de derechos tiene que haber una normativa. Por lo tanto, la ley del deporte, esta ley nueva, insiste en el término del deporte como derecho y por lo tanto, pues resalta la importancia y destaca la igualdad como eje de toda la normativa, por razón de género, de sexo o por cuestiones de discapacidad. ¿Qué es lo nuevo que se va a incluir? Posiblemente hablamos de nuevo porque la última normativa es de hace años. No recuerdo exactamente, igual si os digo el año de la publicación de la última, igual me equivoco. Pero aunque se estuviesen posiblemente ya haciendo muchas iniciativas en las que se ve este cambio social, por suerte, aún así no estaba reflejado en la ley. Y esto es lo que se pretende hacer ahora, que haya un marco legislativo que apoye y fomente todas las iniciativas en cuanto a aquellas actividades que se puedan hacer para superar las dificultades de las personas con discapacidad. Entonces nos habla de promoción del deporte inclusivo y el practicado por personas con discapacidad. Ahora veremos la diferencia de conceptos. Pretende facilitar la integración de todas las personas deportistas bajo una misma federación, es decir, que no existan federaciones de deporte adaptado, sino que estén en la misma federación. Pero bueno, esto se tendrá que concretar. Ya os digo, son ideas generales, pero luego lo concretarán con normativa, porque entiendo que habrá cosas que sean más o menos factibles. Luego nos habla de la representación ponderada en los órganos de gobierno de las federaciones integradas y bueno, con el objetivo todo de aumentar el deporte inclusivo. No solo a nivel de ocio y tiempo libre, sino también en las competiciones, a nivel de competición. Y bueno, me gustaría que las personas que estáis conectadas, si tenéis oportunidad, me vayáis diciendo cosas. Me gustaría saber si pensáis que hay diferencias, si conocéis estos términos, el término de deporte adaptado y deporte inclusivo. ¿Los conocéis? No sé si hay alguien conectado disponible que pueda dar feedback. Bueno, supongo que no. Es importante que distingamos estos dos términos. Entonces, cuando hablamos de deporte adaptado, estamos hablando de actividad físico-deportiva en la que admite las modificaciones que se requieren para que personas con la discapacidad que sea lo puedan practicar. Entonces, hablaremos de modificaciones en cuanto a los espacios, los materiales, el reglamento. En el deporte inclusivo también pueden haber esta modificación de espacios, materiales o reglamento. Pero ¿cuál es la diferencia? Que estaríamos hablando de cuando se practica conjuntamente personas con y sin discapacidad. ¿Qué beneficios puede aportar esta práctica del deporte inclusivo en montaña o en cualquier otro ámbito del deporte? Bueno, obviamente estamos promocionando una vida activa y mejora de la salud para la persona con discapacidad. Estamos generando una igualdad de oportunidades, de nuevas oportunidades, incluso o rompiendo esas barreras, esas dificultades que pueden tener para acceder a poder desarrollar una actividad deportiva. Vamos a ir viendo ejemplos y creo que podremos llegar a la reflexión de que hemos avanzado mucho en los últimos años, pero aún queda mucho camino por delante. Vamos a fomentar el trabajo en equipo y valores
obviamente, como la tolerancia, la empatía, la colaboración, el respeto, el compromiso, la responsabilidad, muchos valores. Cuando hablamos de didáctica y metodología, resaltamos la importancia de los valores como un contenido transversal que va a estar siempre presente en cualquier contexto de enseñanza-aprendizaje. Y también comentamos que el club es un escenario perfecto como zona de aprendizaje. Por lo tanto, es importante encontrar aquello que nos va a ayudar dentro del ámbito del club, todo aquello que nos vaya a ayudar a crecer como personas y como deportistas. Ya hemos dicho, nuevos retos y motivaciones para todos. Por supuesto, puede tener un aspecto lúdico, pero también de reto físico, no solo lúdico, sino deportivo. Aumenta la autoestima y el bienestar psicológico. Vamos a ir viendo ejemplos. ¿Qué se pretende? Lo que se pretende es, con la montaña inclusiva, que todos los montañeros realizamos la misma actividad, aunque necesitemos herramientas diferentes para realizar la misma ruta. Todos vamos a poder vivir la experiencia de la montaña y las sensaciones que nos ofrece, quizá de formas distintas, pero todos podemos disfrutarla. Esto va a suponer un esfuerzo físico y mental para todos. Cuando vayamos viendo ejemplos, veremos que las personas que no tenemos discapacidad a veces no hemos tenido oportunidad de formarnos en este ámbito o de tener contacto con personas que nos abran un poco la mente y que nos abran una mentalidad de posibilidades en positivo. Entonces nos va a suponer, obviamente, un esfuerzo. Todo aquello que es nuevo nos supone un esfuerzo y a la persona con discapacidad también le va a suponer un esfuerzo de comunicación para decirnos qué necesita, porque cada persona va a tener unas necesidades diferentes, obviamente. Entonces, ese esfuerzo del trabajo en equipo, de la comunicación, de la confianza, eso va a suponer un esfuerzo para ambas partes. ¿Qué retos se plantean para poder llegar a esto? Pues obviamente tenemos que cambiar el conjunto de actitudes de la sociedad. Si no tenemos una actitud positiva hacia la inclusión, no vamos a dedicar tiempo y esfuerzo en buscar las herramientas y la forma de conseguir que sea una realidad. Para ello, que se requiere formación y sensibilización. Es importante que recordemos que todos formamos la sociedad. La sociedad es un conjunto de personas que individualmente pueden hacer pequeñas cosas para poder conseguir cambios. Entonces, tenemos que hablar de esa transversalidad y que los valores se tienen que trabajar en todo momento, en todos los ámbitos donde estemos. No podemos tener una actitud positiva hacia la inclusión cuando estamos en un escenario y en otro contexto no es coherente. Nuestro sistema de valores y creencias obviamente tienen que trasladarse a todos los ámbitos de la sociedad. Y cuando vamos haciendo pequeñas cosas en todos los ámbitos, vamos consiguiendo cambiar el conjunto de actitudes para conseguir que podamos avanzar. ¿Qué más vamos a necesitar para este cambio? Pues obviamente muchas veces la colaboración de personas que compartan su experiencia, incluso de profesionales de algunos sectores, para poder tener una idea clara sobre lo que estamos trabajando y no caer en actitudes que no favorezcan o en errores de conceptos o de creencias. Y por supuesto tenemos que aprender a innovar, tener una mente abierta para poder realizar esos cambios, abrirse a la posibilidad de nuevas cosas, superando nuestras propias barreras mentales y el miedo
a las cosas que desconocemos. No sé si hay alguien conectado que tenga una especial experiencia o formación en este tema. Me parece que no está ahí nadie A ver, disponible. Majo, sí. Sí, ¿Me oyes? Sí, hola, sí, soy sí. Esteban, del Centro Excursionista Contestar. A ver, nosotros hemos tenido en esto un poquito de experiencia porque hará 2 años se hicieron aquí el primer congreso de montaña que hizo la Federación, hicieron un taller de demostración, vino la vocalía, en concreto Laura y Víctor. Había muchísimo interés por parte de muchísima gente de la zona, convocamos un curso de formación y nos hemos encontrado la sorpresa negativa de que los mismos fabricantes de la silla Joelet, lo que han promocionado a gente que ha querido adquirir alguna, es que para usar una silla no hacía falta ningún tipo de formación, con lo cual el interés de la gente que teníamos se ha ido diluyendo. De hecho, se ha formado una entidad aquí que está trabajando muy bien y está haciendo salidas casi semanales de silla Joelet de montaña. Pero claro, el problema está, como no hay un interés, como la formación cuesta dinero, se tiene que hacer de forma puntual, no puedes acceder a ella, no podemos hacer este tipo de salidas inclusivas. La gente que lo hace admite el reto o el riesgo, más que el reto, el riesgo de hacerlo bajo su responsabilidad, formándose simplemente por experiencia y sin una formación de alguna forma arreglada. Entonces, ahí está el problema, que por ejemplo en nuestro club hubiéramos querido avanzar con esto, hubiéramos querido incluso meterlo en el programa de actividades anual y no podemos por un tema de formación, de que queremos hacerlo bien, queremos ir de la mano de la federación, tener formación, pero incluso la EBAM convocó el curso y no se pudo hacer por falta de un mínimo número de participantes. Entonces, estamos ahí un poco bloqueados con esto. Bueno, sí, estamos hablando que el principal motivo de no realizar la formación, por lo que me estás diciendo, no es por falta de interés por una parte de persona, sino es más un problema económico, ¿no? Parece. No sé O tanto de si dedicación de tiempo. si el problema fue este o simplemente a mí lo que me llama la atención con esto básicamente es el hecho de que todos vemos la gente que nos movemos en esto de montaña y que hemos hecho algún tipo de experiencia con esto, que lo normal sería formarse, es una formación de un fin de semana, nada extraordinario en cuanto a dedicación de tiempo, pero claro, nos encontramos un poquito con el problema de que el mismo fabricante de sillas lo que quiere es vender y lo que te dice es, bueno, usted se compra la silla y la monta siguiendo instrucciones y la puede usar. Claro, entonces la gente que tiene posibilidad tal vez de comprar una silla, pues, pues ya está, no le hace falta formación, no pierde interés en esto y la gente que queremos ir un poco formándonos antes de comprar una silla, a ver si hay realmente interés o no, pues nos quedamos un poco bloqueados, ¿no? Como apunte, simplemente. Sí, sí, bueno, es un ámbito en el que busca soluciones. Obviamente entiendo que el fabricante lo que intenta destacar es que es un uso muy sencillo. Esto puede ser como el uso de los DESA, de los desfibriladores. ¿Se puede usar sin formación? Sí, obviamente, pero se optimiza mucho los resultados si hemos hecho una información. Pues con la silla lo mismo. Si Claro, nos hemos formado, la hemos probado, personas que ya la están utilizando comparten su experiencia, obviamente vamos a optimizar el uso y vamos incluso a evitar ciertos errores, porque aprender por ensayo-error, yo creo que habiendo acceso, ¿no? Habiendo formaciones, pues hay cosas que no es necesario ese sistema de aprendizaje. Pero bueno, se tendrá en cuenta, lo transmitiré. A ver, quizás siga siendo esa falta de concienciación, la falta de personas o... sí, supongo que por una parte el hecho de la multitud de horas que dedicamos todos a otras cosas y quizá también pues al final el tema económico, cuando
cuando tienes previsto pues 4 o 5 cursos, pues al final Claro. tienes que ir seguramente eligiendo y esto es un problema, claro. Sí, es verdad que vivimos con un ritmo de estrés alto y con mucha exigencia a nivel laboral, ¿no? y otro tipo de ámbitos en nuestras vidas. Y a veces el tiempo que se puede destinar a la formación puede ser menos del que nos gustaría. Y a la hora de elegir, la gente pues establece prioridades y hay que insistir sobre estos temas para que no estén siempre al final de la lista y nunca lleguen, sobre todo en aquellos clubs que tengan la oportunidad de vivir estas experiencias, porque pueden ser muy beneficiosas. Bueno, espero que sí que Sí, podáis vamos, encontrar. simplemente lo dejo ahí como apunte y ya seguimos hablando. Sí. Cierro micro, ¿eh? Tranquilo. Yo creo que si seguimos avanzando y concienciando, pues pasará a la lista de prioridades y bueno, igual ha pasado a veces con cursos de primeros auxilios, os diré que se convocan y, y no salen, se tienen que anular porque no hay suficientes alumnos. Y bueno, no sabemos exactamente el motivo porque la gente muestra interés en un principio, como estabais diciendo, como en ese evento. Bueno, a veces es un poco complicado llegar a saber cómo solucionar esto. Como bien comentaba Esteban, en los últimos años se han ido haciendo muchos eventos para poder hacer visible que la montaña inclusiva puede ser una realidad, los beneficios que conlleva y poder dar herramientas, porque obviamente es importante que ofrezcamos esas herramientas para que aquellas personas que tengan interés pues puedan empezar a realizar estas actividades. Importante que existen esos eventos en los que se comparten experiencias y formaciones, talleres y también eventos competitivos, como puedan ser este evento de carreras por montaña o competiciones de la silla Juliet. Hay muchos eventos competitivos también. Estos son otros ejemplos. Bueno, lo he dicho, que tenemos muchos eventos. He puesto el ejemplo de los eventos a nivel de nuestra federación, pero obviamente hay mucha más variedad y hay asociaciones que también dan acceso dan un acceso abierto a cualquier persona, a talleres, charlas, y es importante que si se va a promocionar el deporte inclusivo dentro de un club, que la figura del monitor o monitora pueda ser facilitar la información de estos eventos, de proponerlos, de pues se va a hacer esto y creo que va a ser interesante. Y bueno, y animar al resto de personas a que vayan conociendo, porque lo primero para concienciar es conocer, porque si no vemos un aspecto que pueda resultar un problema para unas personas y si no vemos esto, ¿cómo vamos a crear nuevas oportunidades si no somos conscientes a esa realidad? Bueno, vamos a pasar con los términos que tienen, los términos básicos que tienen relación con la inclusión. Cuando hablamos del uso del lenguaje, tenemos que recordar que la forma en la que nos expresamos, en la que hablamos, lleva asociadas ideas, sentimientos, ideas positivas, negativas, sentimientos de aceptación, de rechazo. Entonces, es importante reflexionar sobre los términos que utilizamos y esto es lo que veremos que se ha ido haciendo a lo largo de los años. Tradicionalmente, seguro que habéis llegado a oír términos como deficiencia, deficiente, minusválido, discapacitado. De hecho, quería comprobarlo y no lo he hecho, que es en las plazas de aparcamiento para gente con personas con discapacidad. Seguimos llamándolas aparcamientos de minusválidos y no sé si está en la placa, espero que no, pero no lo he comprobado. Bueno, son términos que hemos estado utilizando o que habéis escuchado y posiblemente que hayamos utilizado porque era
lo que nos ofrecía el lenguaje en ese momento. El problema de estos términos es que etiquetan a esa persona. No están hablando de ese aspecto de la persona como una característica más, sino que es definitoria. Es decir, cuando hablamos de minusválido, directamente estamos hablando de algo que lo define. Lo define y ya y con todas las connotaciones de limitación, más que de no nos deja ver esas posibilidades que pueda haber esa persona, no nos permite un pensamiento en positivo. Bueno, se fue evolucionando en los términos, aparecieron nuevos términos como déficit en el funcionamiento, limitación en la actividad, restricción en la participación. Y ahora, ¿en qué punto estamos? Bueno, ahora el término que es aceptado es persona con discapacidad o persona en situación de discapacidad. Es decir, no vamos a hablar de discapacitado, sino persona con discapacidad. Es decir, como os comentaba, lo que vamos a resaltar primero el término persona, que resalta la condición de un sujeto con derecho, con ciertos derechos, oportunidades, ese pensamiento en positivo. Y el llamarlo discapacitado conlleva esa connotación también de dependencia, de subordinación a alguien, de persona que está indefensa. Tiene muchas connotaciones negativas que no ayudan a que esas personas obviamente puedan desarrollarse en todos sus niveles. Entonces, persona con discapacidad, porque la discapacidad es una de sus características, es una más, pero no es la que la define. Y obviamente vamos a utilizar el término de persona con discapacidad cuando sea necesario resaltar esa característica por el motivo que sea. Es decir, cuando nosotros en prensa vemos noticias cada vez menos, por suerte, bueno, por suerte y porque ha habido el trabajo de muchísima gente para poder hacer ese cambio de lenguaje a nivel de todos los medios de comunicación. Pero a poco que veamos, cada vez menos, obviamente, pero a poco que veamos, que hagamos una búsqueda en Google, vamos a encontrar algunas noticias en las que se nombra o se resalta la situación de discapacidad de una persona cuando no tiene relevancia con lo que se está contando. Por ejemplo, detienen a Cojo que iba conduciendo el coche que utilizaron para un asalto a un camión. La característica de esa persona de ser cojo no tiene ninguna relevancia en el desarrollo del hecho delictivo. O sea, ¿tiene algo que ver el que sea cojo con que hayan robado? No, pero se utiliza de una forma sensacionalista, a veces de una forma paternalista. A veces los medios de comunicación utilizan estas características para poder conseguir más impacto, despertarnos más emociones, y esto hay que evitarlo, porque no es la forma adecuada de utilizar el lenguaje. La segunda noticia que os he puesto: 3 heridos, entre ellos un minusválido, tras caer desde un ave en movimiento. Bueno, el hecho de que haya una persona, primera, el hecho de llamarlo minusválido, mal. Ya hemos dicho que no es un término adecuado. Tendríamos que hablar de persona con discapacidad, no minusválido. Y lo segundo es que tiene alguna relevancia en cómo se ha producido ese accidente. ¿Ha sido el motivo o por lo menos ese hecho ha dificultado la asistencia, el acceso, algo? Pues quizá no, solo se está utilizando, como os digo, para producir esos sentimientos en el lector, y eso lo tenemos que evitar. A nivel de publicidad, obviamente, hay personas que se encargan de eso, y en nuestro día a día tenemos que intentar cambiar nuestro lenguaje para poder eliminar esas connotaciones que no son positivas. Entonces, volvemos a repasar. ¿Qué término tenemos que utilizar? Que está aceptado: persona con discapacidad.
término que resalta primero la condición de persona con unos derechos y después su situación de discapacidad como una característica más, que no la determina como persona, sino que es una de sus características. Y no vamos a hablar de discapacitado, minusválidos, y términos como personas con diversidad funcional o personas con capacidades diferentes son términos que también han estado bastante usados, sobre todo en ciertos países, como pueda ser España, es uno de los países en los que se ha utilizado mucho el término de diversidad funcional. Y bueno, los expertos en estas materias nos dicen que no es un término adecuado porque parece que intente como realmente no expresa esas dificultades o esas barreras que realmente hay que vencer. La crítica que hacen es que parece que sea un eufemismo para hacer, vamos, que no es necesario ese eufemismo, entonces no son los términos más adecuados. Así que son términos también que podemos intentar no utilizar, obviamente. ¿Qué nos dice la OMS? La OMS nos define la discapacidad como la condición del ser humano que de forma general abarca deficiencias, limitaciones y restricciones de participación de una persona. Y lo importante del dicho hasta aquí, pues no parece que sea nada diferente a lo que habíamos escuchado hasta ahora. Pero lo importante es que nos habla de la interacción con el entorno. Es decir, que realmente las dificultades que va a sentir una persona que tenga una discapacidad, esas dificultades o barreras van a depender mucho de la adaptación, de la capacidad de adaptar su entorno. Y esto podemos ver muchísimos ejemplos. Pensar algo tan fácil como una persona que tenga que, bueno, para empezar, imaginar antes de que existiesen las sillas de ruedas, las posibilidades que podía tener una persona con una discapacidad motora. Pues obviamente tenía que ser totalmente dependiente. Una vez tenemos sillas de ruedas, ¿qué necesitamos? Pues obviamente que se pueda desplazar, necesitamos que pueda tener acceso a los lugares. Y cosas como la foto que veis de un cajero, si un cajero no tiene la altura adecuada, no lo pueden usar. Entonces, podemos pasar de tener a una persona con una discapacidad motora que pueda realizar prácticamente todas las actividades de la vida diaria o no, o que tenga que depender de otras personas para realizarlas. ¿Y cuál es la diferencia? Porque la discapacidad en sí es la misma. ¿Cuál es la diferencia? La adaptación del entorno. Entonces, en esta adaptación del entorno, obviamente va a estar condicionada por los elementos sociales. Los sociales me refiero a aquel dinero público que se destine, por ejemplo, a quitar barreras arquitectónicas, por ejemplo. Y luego también a nivel personal, cuestiones económicas. Siempre que podamos para tener acceso a ciertas tecnologías. Primero tienen que crearse, pero luego tiene que haber acceso. Entonces, por eso es importante que haya una red de asociaciones, de recursos que nos puedan hacer accesibles esas nuevas tecnologías para poder llegar a dar una igualdad de oportunidades. Otros ejemplos que hemos visto. ¿Recordáis la canción de Rosalén, me imagino, que fue muy aplaudida porque añadió lengua de signos? Pues algo así cambia. El que una persona pueda disfrutar de la letra y el contenido de una canción o que se la tenga que perder. Las películas subtituladas, pues estamos facilitando el acceso al ocio. No solo es importante el acceso a las cosas, digamos,
que tienen que ver con nuestra supervivencia. Obviamente, en el desarrollo personal tenemos que tener acceso al ocio, al deporte, a todos los ámbitos que puedan fomentar nuestro desarrollo personal, emocional y laboral, deportivo. Bueno, otros ejemplos, tenemos ejemplos que por suerte ya los hemos normalizado, como pueda ser las señalizaciones en el suelo, ¿vale? Las rayitas están dando una información de que es un espacio sin obstáculos. En cambio, este tipo de disposición de la rugosidad del suelo indica a la persona con discapacidad visual que esté alerta porque viene algún tipo de obstáculo. Entiendo que casi siempre pues un paso de cebra, el cruzar una calle. El que en las teclas de los ascensores estén los números indicados en braille, ahora lo tenemos súper normalizado y eso nos tenemos que alegrar de estos avances, aunque quede mucho. Pero estoy segura que hace no tantos años esto no formaba parte de nuestro día a día y estábamos dificultándole a ciertas personas que pudiesen algo tan sencillo como el uso de un ascensor, que simplemente cambiando de altura y añadiendo esto, pues ya le damos acceso a muchas personas. Entonces, tenemos que entender a la persona con discapacidad, sus dificultades, no como dependientes de la discapacidad que tiene, sino de esa adaptación al entorno. En el ámbito laboral también hemos visto muchos avances, como decía, de nuevas tecnologías que han permitido muchas oportunidades para una inserción laboral. En cuanto a las nuevas tecnologías, podemos ver muchos ejemplos también de cómo se han adaptado webs. En este caso, este vídeo quería mostraros, a ver, esto. Habla de... Lo que permite de manera dinámica A ver, lo enseño, pero información me que parece le interesante. facilita. Las líneas braille están... Es un teclado de ordenador que está diseñado para poder transmitir y leer mensajes en braille. De un conjunto de celdas, cada una con 6 u 8 puntos, que permiten mostrar caracteres braille. Los puntos pueden alternar entre las posiciones de subido y bajado, de forma que pueden variar de manera dinámica para representar los diferentes caracteres del alfabeto braille. Por otro lado, un teclado braille es un dispositivo de entrada que permite representar cualquier carácter, mediante la pulsación simultánea de unas pocas teclas, lo que permite alcanzar una gran velocidad de escritura. Los teclados braille suelen poseer 6 u 8 teclas principales. Además, también poseen una serie de teclas auxiliares que permiten añadir diversas funcionalidades al dispositivo. Bueno, ahí está explicando un poquito y luego hay una persona que lo está utilizando y viene a explicar un poco cuál es el funcionamiento. A ver, pues primero os enseño la línea braille con el móvil. En este caso es un teclado de ordenador, pero existen también teclados que podemos conectar al móvil de la misma forma, pero para conectar al móvil. El teléfono nos han dicho que es un iPhone. Sí, es un iPhone porque las condiciones de accesibilidad que tiene, a pesar de ser táctil, la accesibilidad que tiene para con la línea braille es mucho mejor que el resto de terminales. Entonces, pues la combinación del iPhone con la línea braille para mí resulta muy cómoda. Y la línea, para la gente que no lo conozca, este dispositivo, ¿nos podrías explicar los botones que posee la línea? ¿Para qué sirve cada botón? ¿Cómo se emplea? Pues, a ver. Es que, bueno, depende de cómo, de la aplicación en la que esté metida,
pues cada botón pues, es a lo mejor para acceder a alguna de las secciones que tiene, o en función si estás metido en el Facebook, o si estás metido en algún portal de alguna revista, pues el hola, 10 minutos, o por ejemplo aplicaciones de deportes. Pues hay algunas que, por ejemplo, hacen retransmisiones deportivas, hacen comentarios que se van actualizando cada minuto, cada 2 minutos, pues a través de la línea Braille, pues por ejemplo, imagínate un partido de fútbol. Pues cuando hacen esa actualización en el portal web, pues a mí me sale la línea Braille y me dicen que han marcado un gol. Entonces puedo seguir ese partido de fútbol a través de la línea Braille, es genial. Bueno, es un ejemplo de accesibilidad web que me pareció interesante, no sé si lo conocíais, pero existe mucha tecnología. Entonces, esto es importante que reflexionemos sobre ese concepto de adaptación del entorno, porque muchas veces, como os decía, cuando tenemos ese desconocimiento, automáticamente vemos, nuestra mente nos dice que hay ciertas dificultades que son insalvables, o sea, no hay forma de hacer ciertas cosas. Y realmente, si estamos viendo algo que suponga una dificultad, pues es el primer paso para encontrar la solución para que deje de serlo. Y la tecnología pues nos ayuda mucho, la tecnología, materiales concretos. Bueno, pues eran ejemplos de la vida diaria de lo que puede suponer tener accesibilidad a ciertas tecnologías, ciertas Hola, adaptaciones. soy Sergio Mora, profesor de la universidad. Entonces, bueno, este era... No, esto es lo mismo. Vale. Bueno, en cuanto al lenguaje, os dejo en la presentación una lista de muchos términos que tenemos que intentar sustituir los términos inapropiados por los apropiados. Como os he comentado, el lenguaje es importante. La forma en la que hablamos determina emociones, ideas, prejuicios y determina la forma en la que pensamos y pensamos como hablamos. Entonces es importante intentar utilizar correctamente el lenguaje, siempre de forma constructiva. Tiene que ser un cambio en el que nos apoyemos y nos ayudemos. Creo que a veces hemos sentido rechazo a este cambio o a darle tanta importancia al cambio en el lenguaje, porque las propuestas de estos cambios han sido quizá con un poco de... Lo hemos percibido como que nos estaban juzgando, que nos estaban asociando ideas que no tenemos, ¿no? De una forma, hemos sentido como algún tipo de eso, ¿no? De juicio. A veces hay personas que nos pueden haber dicho, es que de la forma en que hablas, pues es que tienes unas ideas muy malas, y a lo mejor tú dices, no, si yo estoy abierto y estoy predispuesto, considero que tengo unos valores positivos. Entonces, como lo percibimos como algo agresivo o algo que nos ataca y nos hace daño, sentimos rechazo a darle importancia realmente a algo que nos va a costar esfuerzo. Nos va a costar esfuerzo porque venimos con el lenguaje tradicionalmente, no ha sido inclusivo, ni ha reflejado igualdad, porque realmente no la había. Venimos tradicionalmente de una sociedad en la que a la persona con discapacidad se le ha aislado, incluso no se le han dado oportunidades ni de desarrollo laboral, ni de ocio, ni de desarrollo educativo, se le ha aislado totalmente. Entonces, todo eso se refleja en el lenguaje. Con ello quiero decir, ¿es importante? Sí, pero tenemos que intentar esforzarnos en ese cambio y apoyarnos. Cuando una persona que tenemos cerca utilice una palabra, un término de una forma que no es correcta, pues tenemos que ayudarle sugiriéndole cuál es el término correcto y ayudándole, dándole la oportunidad de que reflexione sobre por qué utilizar el término apropiado, pero siempre desde esa actitud
de mejorar y no de juzgar, ¿vale? Con una actitud constructiva, para que pueda ser algo que todos podamos sentir esa responsabilidad hacia este cambio. Importante, no hablemos de personas con discapacidad y personas normales. Esto es totalmente, tiene una connotación totalmente negativa. Una persona con una discapacidad no es una persona anormal. Ya hemos dicho que es una característica más de esa persona. Entonces, hablemos de personas con discapacidades y personas sin, pero no utilicemos el término normal. Y vuelvo a insistir, si en algún momento utilizamos un término que no es apropiado o dentro de una frase que no es la mejor, pues intentemos entre todos ayudarnos a este cambio, porque requiere esfuerzo y porque llevamos muchos años hablando mal. Entonces, estos cambios nos cuestan reflexión, lo primero, reflexionar sobre ello, conocer cuáles son los términos, intentar rodearnos de personas que nos ayuden para estos cambios y luego aportar nosotros también a que realmente vayamos consiguiendo cosas. Ya hemos dicho, desde todos los niveles y ahora del lenguaje, pero vamos a ver más cosas. Bueno, y el monitor y monitora de club realmente qué puede hacer respecto a la inclusión, cómo puede fomentar, cómo puede colaborar en este ámbito. Pues para empezar, obviamente va a ser una figura muy activa en concienciación y en formación. Desde, como hemos dicho, proponer encuentros, que haya cualquier tipo de evento, formaciones que encuentre, webinars, jornadas, cualquier tipo de evento que esté relacionado y que permita ese espacio de reflexión. Recordar que lo primero es esa oportunidad de reflexionar sobre estos conceptos. Y a partir de ahí, entonces, buscar herramientas. Pero lo primero es la reflexión. Compartir noticias, que pueden ser noticias a nivel del grupo de WhatsApp, de cualquier cosa, ¿no? Sea del deporte adaptado, del deporte inclusivo, pues el visibilizar como una normalidad de nuestro día a día todo ese tipo de noticias, porque ya hemos dicho que aquello que desconocemos siempre nos va a suponer esas barreras mentales, porque desconocemos, entonces no vemos las opciones de cómo gestionarlo. Luego, contactar con personas, otros clubs, asociaciones que estén ya haciendo actividades de montaña inclusiva y que nos puedan aportar su experiencia y todo, ¿no? Como pueda ser, como comentaba Esteban, a lo mejor nos encontramos con un club que nos dice, pues mira, nosotros empezamos a hacer actividades con las sillas sin ninguna formación y tuvimos este o el otro problema. Pues os aconsejamos que hagáis una formación. Pues, por ejemplo, puede ser que esa experiencia nos ayude a ver la importancia de esa formación o incluso que nos aconsejen alguna formación específica o unos materiales específicos. Son experiencias que aportan y luego a lo mejor podemos contactar con personas que estén haciendo competiciones inclusivas, por ejemplo, que estén participando, que cuenten sus experiencias. Muchas veces dentro de los clubs se organizan charlas, ¿no? Charlas de expertos de algunos temas o talleres. Pues puede ser interesante contactar con personas que nos puedan aportar todas estas experiencias. Se puede proponer un plan de actividades inclusivas. Obviamente necesitamos muchas veces pues, esos materiales, pero una vez tenemos esa concienciación, hemos buscado herramientas, hemos conseguido tener una formación, podemos proponer esas actividades inclusivas. También tenemos que fomentar el lenguaje adecuado, ¿no? El uso del lenguaje de forma adecuada. No todo el mundo, hemos dicho que ha tenido esa oportunidad de reflexionar sobre la importancia del lenguaje. Entonces,
la figura del monitor o monitora, puede colaborar en esta reflexión y en ese apoyo al cambio. Vamos a crear bienestar para todos. Vamos a crear bienestar para todos, para aquellas personas que tengan discapacidad y para las personas que no la tengan, porque vamos a romper muchas barreras y romperlas a nivel del deporte también significa romperlas a nivel social y esto es muy importante. Estamos hablando todo el tiempo de coeducación, es decir, de educación en valores. No sé si conocéis esta aplicación de Senderos, que es de nuestra federación. A día de hoy sé que la estaban mejorando, actualizándola. Aparece la opción de marcar sendero accesible, pero no aparece ninguno. Están trabajando en incluir senderos que sean adecuados para la silla Juliet. Entonces yo me imagino que a lo largo del año se van a publicar. Ahora mismo la miré ayer mismo, la comprobé y no hay, pero sí está el proyecto de que en breve esté. Entonces, bueno, puede ser un recurso interesante. Luego os pongo otro ejemplo de... Todo esto son ejemplos del trabajo de la vocalía de igualdad e inclusión, en el que se hizo un calendario de rutas. Os he puesto el enlace a las rutas, pero no en este enlace aparecen descritas las rutas, pero no aparece qué tipo de accesibilidad tiene, de por qué han seleccionado esas rutas, si son rutas adecuadas para ir en silla de ruedas o no lo especifica. Entiendo que en este caso eran rutas que eran rutas con guía, por lo tanto luego pues ofrecerían más información. Más ejemplos que podemos encontrar en la web de... Os pongo todos los enlaces para que vosotros podáis acceder si luego queréis verlo. En este apartado de turismo accesible e inclusivo nos marcan algunas propuestas de rutas. La mayoría son de turismo urbano, la verdad, de rutas por dentro de ciudad. Pero también pueden ser interesantes los valores culturales, ¿no? Y en algún momento se puede valorar o podemos valorarlo como ejemplo para poder ser creadores de contenidos también. Entonces, por ejemplo, aquí nos aparece, nos marca aparcamiento reservado, es decir, aparcamientos para personas con discapacidad. Esto puede ser importante, obviamente, para garantizar esa accesibilidad. Aseos accesibles. Luego nos marca un itinerario para personas ciegas. No especifica exactamente qué tipo de adaptación le han hecho a ese itinerario, no os lo puedo contar, pero bueno, podemos ir encontrando este tipo de recursos que cada vez nos dan más información. Y tenemos que seguir trabajando en cómo exponer esta información para que la persona que lo vea entienda qué es lo que le está ofreciendo. Otro ejemplo es de las bicis adaptadas, que no me acuerdo el nombre, el handbike, si no me equivoco. Y bueno, en este caso pues también nos marca rampa accesible, plazas de aparcamiento, bueno, pues nos van marcando aquellas cosas que son importantes tener en cuenta. Son ejemplos de recursos que podemos encontrar. Luego fuera de la comunidad, pues algunos ejemplos, como pueda ser esta entrada de un blog que nos marca las mejores rutas de senderismo. Nos está hablando de rutas que están adaptadas para sillas de ruedas. Y os pongo fotos de un ejemplo. Este es un ejemplo. Si veis esta foto, la foto de la esquina superior derecha, veis que estamos viendo caminos que son lisos para que pueda circular sin obstáculos la silla. Tenemos aparcamientos, tenemos también paneles en los que la información está en braille. Entonces, bueno, pues lo que estamos diciendo, cada ruta puede aportar unos materiales y una accesibilidad distinta.
Entonces, dependiendo del tipo de actividad que queramos hacer, pues podemos encontrar recursos. Y vamos a hablar de algunos materiales inclusivos. Como os digo, el objetivo principal... Sí, Majo, Dime. un segundo como apunte, Sí. por si a alguien le interesara, aunque ahora vas a hablar de la silla, la Generalitat dentro de sus parques naturales, como sea Font-roig, Espadà, todos los parques de la Comunidad Valenciana, tienen un circuito anual donde hay disponibles 2 sillas Joelet y donde las van rotando de año en año. Pues igual este año a Mariola y la Font-roig no le toca y le toca a otro parque. Pero siempre tiene 2 sillas a disposición de los usuarios que lo quieran pedir. Desconozco, porque creo que no piden ningún tipo de formación en sí o ningún tipo de formación en cuanto a club ni nada, simplemente el hecho de reservarlas, marcar un itinerario y solicitarlas. Y entonces son 2 sillas que están ahí a disponibilidad de todos. Pero bueno, dentro de lo que es, si la gente entra en parques naturales Generalitat Valenciana, en algún sitio pone un calendario anual de deporte, bueno, realmente de cesión de 2 sillas Joelet para disfrutar dentro del parque. Vale, pues genial, lo buscaré y antes de pasaros la presentación os incluyo el enlace para quien lo quiera consultar. También veremos os he puesto por ahí otra diapositiva con el enlace en la federación, hay una silla que también se puede solicitar, os he puesto los enlaces y luego hay otros espacios que posiblemente no sé concretaros en más sillas en la comunidad, pero por ejemplo sé que en el refugio de... no me sale el nombre. Rabadá y Navarro. Eso, gracias, no me salía. Allí también hay una silla que también se puede solicitar gratuitamente. Entonces, bueno, seguro que conforme avanzamos cada vez vamos a tener más accesibilidad a las sillas, pero sí que es importante que tengamos una formación mínima para optimizar su uso, obviamente. Bueno, para quien no la conozca, se describe como una silla todoterreno que permite desplazarse por lugares donde realmente no puede ir solo una silla de ruedas convencional. Requiere por lo menos 2 personas, una persona que vaya adelante, aquí, y una persona que vaya detrás. Ahora veremos algunas fotos. Se está trabajando en mejorar esta tecnología para ofrecer autonomía, más autonomía, porque aquí su uso depende de otras personas, que tenemos la parte de fomento del trabajo en equipo, pero también se está trabajando para que pueda ofrecer más autonomía. Esta silla nos va a permitir plantear actividades desde rutas muy sencillas a subir cumbres, a rutas más complejas, actividades más complejas, incluso, como veis en la foto, a progresar por terreno nevado. Nos va a ofrecer muchas posibilidades, pero como digo, creo que para optimizar su uso y usarlo con seguridad es importante esa formación. No porque sea algo difícil o complicado, sino porque nos va a ofrecer las herramientas que necesitamos. Vale, veo que Esteban ya ha puesto el enlace. Perfecto. Pues luego lo añado, ¿vale? Uy, perdón. Luego lo añado a la presentación, ¿vale? Para si a alguien le interesa. Muchas gracias. Bueno, y lo que os decía, que nos ofrece muchas posibilidades. Existen competiciones, creo que puse. Bueno, este era un pequeño vídeo, si alguien no lo ha visto nunca en funcionamiento. Supongo que más o menos casi todos en algún momento habréis oído hablar de ella o incluso habéis tenido oportunidad de verla en directo o incluso haber participado en alguna actividad. Hay diferentes modelos, digamos, pero todas tienen en común la forma, ¿no? Que es una rueda grande
y luego que necesita varias personas para poder avanzar. Bueno, os dejo el enlace del vídeo entero por si alguien lo quiere ver. Esto es un ejemplo de una actividad con silla que se sale un poco de lo, quizá de lo más habitual, por eso lo he puesto. Es de un club de Castilla-La Mancha que hacen muchísimas actividades inclusivas y me pareció que era una actividad, eso, que se sale de lo más habitual y que nos sigue abriendo la mente a esas nuevas posibilidades. Ahora está la parte más dura. Piedras sueltas y bastante pendiente. Altitud. Y el terreno es un poco irregular. Técnica. Hidrataros bien, taparos bien, que a partir de ahora hay viento. Climatología. Como izquierda, izquierda. Izquierda, 180 grados, izquierda. Trabajo en equipo. Muy bien, Carlos, muy bien. Sí, señora. En este caso, este vídeo que se me ha colado de orden, pero nos sirve igual para reflexionar sobre experiencia, es de actividades con discapacidad visual, ¿vale? Entonces, para que veamos otro ejemplo de las posibilidades. Contar con muchos factores cuando se enfrenta a la montaña. Desde el principio de los tiempos, el hombre y la montaña han establecido una relación muy estrecha, ya que hay algo en el ser humano que le impulsa a conocer y explorar el medio que le rodea. España es el país pionero en la adaptación de los deportes y carreras por montaña para las personas con discapacidad visual. Hoy en día... ¿Hubieseis dicho que España es el país pionero? Parece que siempre nos cuesta valorar lo nuestro propio, y bueno, pues es algo que tenemos que destacar, que somos pioneros. Uy, vale, la he liado. Creo que iría por aquí, más o menos. Bueno, este vídeo nos está ofreciendo esta información de que no solo la inclusión no solo está a un nivel de ocio y tiempo libre, sino también a nivel competición. Cortada por un incidente a la que se agarra la persona o personas con discapacidad visual en el centro y al otro extremo. Esta barra es el medio de movilidad esencial de los deportistas invidentes en la montaña. El guía delantero dirige con los movimientos de la barra a la persona con discapacidad visual y le informa de los obstáculos más significativos que se va a encontrar en su camino. El guía trasero puede ser una persona vidente o un deportista con suficiente resto visual para desempeñar esta función y realiza la función de timón con la barra direccional, permitiendo a la persona ciega girar para pasar entre obstáculos estrechos según el movimiento que note en la barra. Cualquier deporte que se practique en la montaña, incluidas las carreras por este medio, por prevención conviene practicarlo dentro de un grupo y de forma asociada. La Federación Española de Deportes para Ciegos lleva años diseñando distintas actividades deportivas para la práctica de esta disciplina, velando en todo momento por la seguridad del deportista invidente en la montaña. Bueno, supongo que la barra bidireccional también la conocíais, incluso a lo mejor habéis tenido oportunidad de hacer alguna actividad con ella. Y no sé si sabíais que, por aquello de que somos pioneros, la inventó un médico de medicina de montaña español. Así que, bueno, pues valoremos lo nuestro e intentemos continuar con esa línea que aporte a la sociedad un poco entre todos. Aquí os dejo un enlace que explica la barra, por si a alguien le interesa, pero ya os digo que lo suyo es pues hacer una formación que nos ayude a utilizarla y que nos compartan experiencias. Bueno, las bicis adaptadas podemos encontrar de dos tipos.
estas, a ver si sale una imagen clara, en la que hay una persona, hay un pasajero y otra persona que la dirige. Es un ejemplo. Veis que hemos hablado que la silla Juliet era una sola rueda y esto pues es un diseño más adaptado a más parecido a una bici. Y luego tenemos otro tipo de... A ver, este tipo en el que la persona que lo utiliza es la persona que lo dirige. No requiere de una segunda persona. Y permite, obviamente, pues, esos desplazamientos que de otra forma no podrían realizarse. El material que hemos visto de turismo de Castellón, recordar que había una ruta para utilizar la bici adaptada. Os pongo otro ejemplo de inclusión en actividades que tengan que ver con el medio natural, como pueda ser esta. Es de una empresa de Málaga y en este caso pues ese briefing inicial que se hace, la charla de seguridad previa a una actividad de rafting, la hicieron contaron con una persona que lo iba traduciendo al lenguaje de signos. Puede ser a veces la adaptación que necesitemos, porque obviamente en todo tipo de actividad tenemos que dejar claras cuáles son las normas de seguridad. Aunque luego la persona pueda tener una participación o más o menos protagonismo, estoy hablando de actividades guiadas, pero sí que hay que dejar claro estos pasos de las normas de seguridad. Entonces, bueno, puede ser otra adaptación que podamos requerir. Este vídeo me gusta la parte que os voy a enseñar porque habla de... Bueno, lo voy a poner y lo vamos comentando. Que tengo apuntado el minuto que me interesa. A ver. Ya os digo que todo esto tenéis os voy a dejar todos los enlaces para quien quiera verlo entero. Es de un proyecto de Castilla-La Mancha. Era impensable que una persona con discapacidad física que va en silla de ruedas subiese a la cumbre de una montaña. Bueno, a raíz de gente que adquirió la silla Juliet o la barra, pues esto ha sido posible. O sea, ha evolucionado muchísimo y yo creo que aún así se está investigando más para que haya más avances tecnológicos, pues para que sea más fácil, para que no haya que tirar tanto, para que haya gente que con su propia autonomía pueda subir. La discapacidad tiene sus limitaciones, pero bueno, con la tecnología y la técnica eso se pueden conseguir. Que me da tranquilidad, felicidad, desconectar. Distracción, o sea, disfrutar de la montaña, del aire libre, ¿de qué más? Y saber que puedo hacer deporte como las demás personas. Las barreras que muchas veces ponemos nosotros antes de verlas, que esas barreras muchas veces se pueden pasar y todo eso que pensamos que no se puede, hay que intentarlo. O sea, si hemos conseguido subir es porque lo hemos intentado. No sabíamos si se podía. Hemos venido, hemos subido y hemos demostrado que se puede. Entonces, a toda la gente que pueda tener una necesidad de este tipo de adaptación para practicar deportes de montaña, que intenten hablar con clubes, asociaciones o federaciones que les puedan hacer accesibles con las medidas cada uno que sean necesarias para que todo el mundo pueda llegar a practicar deportes de montaña.
Gracias a la fuerza de voluntad, los voluntarios, las herramientas y el querer superarse a uno mismo, se ha demostrado que la montaña es accesible para todos. No es más importante el problema, sino las ganas de querer superarlo. Bueno, de ese vídeo, si tenéis tiempo, está muy bien verlo entero, pero me gustaba mucho ese mensaje que se lanza y además desde distintos protagonistas. Como ya hemos dicho, hay que romper esas barreras y a veces esas barreras están en nuestro desconocimiento. Y ese es el primer paso que tenemos que superar. Y luego, a partir de ahí, obviamente, necesitamos los recursos y los apoyos que tienen que venir desde asociaciones, diferentes organismos, sean federaciones, sean bueno, las redes de apoyo social. Y este vídeo me gusta mucho también porque es del proyecto de Montaña para Todos, que tenéis también en otra página el enlace a la web, y tienen un canal de YouTube que tiene muchos vídeos y algunos muy interesantes, pero este es en concreto de un taller de trato a personas con discapacidad. A veces puede resultar que esas barreras que vemos ya no sea solo en cuanto a los materiales que vamos a utilizar, a esas barreras de accesibilidad física, sino que tengamos dudas de cómo nos vamos a sentir en el trato con personas con discapacidad. Sí, si nos vamos a sentir tensos porque vamos a utilizar mal el lenguaje, porque tradicionalmente no hemos aprendido a utilizarlo. No sabemos si mejor tener una actitud paternalista, si este tipo de barreras emocionales que nos pueden surgir, yo creo que se rompen en el momento en que tenemos la oportunidad de compartir una experiencia de montaña con una persona con discapacidad. Es muchísimo más fácil de lo que nuestra cabeza nos dice, que nos suele colaborar en cualquier cosa que nos pueda suponer una barrera. Y me gustaría que viésemos algo importante que dice la persona. Una persona con... A ver, se oye bajito, pero... A ver, no. Una persona con ceguera. Bueno, se oye bajito. Es que no le puedo subir más el volumen, es la forma en que está grabado. Pero esta chica que está hablando, estaban hablando del lenguaje, entonces le dice que le parece complejo utilizar el lenguaje de forma adecuada. Creo que el que nosotros podamos decir eso en voz alta, reconozcamos las limitaciones que tenemos, esos miedos, esas inseguridades, el poder expresarlo en un entorno de seguridad, como de seguridad emocional, como pueda ser el entorno de un club, es el primer paso que nos va a proporcionar la búsqueda de herramientas entre todos y el apoyo entre todos. Entonces es importante, no pasa nada que digamos que es algo difícil, lo es, no pasa nada, es positivo que hagamos esa valoración, pero que algo sea difícil no es una excusa para directamente rechazarlo. No podemos decir, no lo entiendo, que es que eso cuesta demasiado. No, tenemos que empezar por pequeñas cosas y todos los grandes cambios sociales han empezado por pequeñas cosas. Y si esas pequeñas cosas son en un entorno y otro y otro y otro, al final crear una globalidad que hace cambiar las ideas. Y esto es lo que tenemos que reforzar, que tenemos que hacer pequeñas cosas, intentarlo. Lo más importante de todo es preguntar. Preguntar, ¿te puedo ayudar? ¿En qué te puedo ayudar?
cómo te puedo ayudar. Porque la persona con discapacidad es el que mejor sabe cómo le puedes ayudar y cómo no. Por dónde le puedes coger y por dónde no. Cómo le va a doler o no le va a doler si le coges una determinada manera o no. Desde el 91 se puede cambiar. Subir allá arriba. El tipo más alto del país. Bueno, creo que es importante lo que acaba de decir, y es que no tenemos que tener esas ideas preconcebidas sobre cómo tratar a un colectivo, sino que estamos compartiendo experiencias y actividades con Pepe, María, Juan, con una persona que insistimos en que la discapacidad es una de sus características, pero solo una. Entonces es muy importante la comunicación y no tener ese miedo incluso a decir, mira, no sé muy bien cómo dirigirme a ti o qué necesitas, cuéntamelo. Entonces esa comunicación es muy importante, por eso me pareció muy interesante este vídeo. Os invito a que lo veáis entero. Comentábamos antes el tema del material inclusivo. Está la barra direccional y la silla. Aquí tenéis los protocolos de uso y aquí el manual de uso, pero ya digo que pienso que es importante el compartir esas experiencias con otras personas que estén usándolo y que eso requiere dedicar un tiempo a la formación. Como os decía, es como el desfibrilador. Está hecho para que lo utilice cualquier persona que nunca lo haya visto, porque te va diciendo los pasos. Pues conecte los parches sobre el pecho del paciente. Pero si tenemos formación, vamos a hacer todos esos pasos mucho más rápidos y vamos a ganar segundos y minutos que pueden determinar la evolución de la vida de esa persona. Entonces, creo que estos materiales de por sí, pues parece que tienen un uso muy sencillo, pero que el compartir esas experiencias siempre nos van a hacer que optimicemos el uso y que además que refuerce también nuestras emociones de seguridad y de cómo podemos, qué problemas nos pueden surgir, qué dificultades. Creo que es interesante y que es la mentalidad que debemos de tener, y entiendo que la que compartís porque estáis aquí dedicando vuestro tiempo a realizar una formación. Así que entiendo que concienciados sobre la importancia de la formación ya estáis. Os pongo también el enlace de otras páginas web, como puede ser la de la silla, Montaña para Todos, que os había comentado, que tienen también canal de YouTube y de verdad tiene vídeos muy interesantes. Bueno, y otro tipo de recursos que tenéis en la página en la web, dentro de la vocalía de inclusión. Y bueno, aquí os he dejado el enlace de la nueva ley de deporte, un artículo sobre la reflexión de los términos. Y ya voy a añadir el enlace, el recurso que nos ha comentado Esteban. Y si alguien quiere añadir algo, porque tiene esa experiencia, quiere compartir algo, tanto si ahora mismo está conectado y me lo dice, como si me lo dice por email, pues lo añadiré. Si creéis que hay algún recurso que pueda resultar interesante para el resto de compañeros, me decís y se añade. Y bueno, ya para finalizar, preguntas que tengáis o aportaciones, sugerencias, ¿alguna cosa que nos queráis contar? Yo te quería preguntar, creo recordar que al principio has dicho que una de las aportaciones de la nueva ley será intentar que no haya una federación exclusivamente de un deporte con discapacidad o para personas con discapacidad, sino que se incluya dentro de cada federación. Sin embargo, hemos visto un vídeo donde aparecía Federación de Deportes para Ciegos, ¿no? Sí, sí, Entonces, claro, es que... Esto es un poquito... Ya, lo que propone la nueva ley es un cambio que a día de hoy aún no existe la normativa que desarrolle ese cambio. Entonces,
el objetivo así como general es tal cual lo que os he leído, pero esto luego va a tener muchos matices, obviamente, y tendrán que ver la viabilidad, tendrán que ver muchas cosas. Ya os digo que la normativa no está desarrollada, entonces no podemos saber realmente esto cómo se va a llevar a la práctica. Es un objetivo, pero no sabemos por dónde va a acabar, la verdad, no lo sabemos aún. Es que lo publicaron en diciembre, es que no hace un mes aún. Ya. ¿Alguna otra pregunta o cosa que queráis comentar? Bueno, pues si no hay más preguntas, lo dicho, cualquier cosa me decís por email y la compartimos, la aclaramos, buscamos más información, lo que haga falta y recibiréis la presentación y el test. Si tenéis cualquier problema con el test, que no recibáis la respuesta, no recibís la nota, cualquier cosa, también me avisáis y lo solucionamos.